Es bueno verles una vez más. En la casa del Señor. La verdad que debemos estar agradecidos con Él porque estamos ya, amados, en el 8º mes del año. Así que gracias a Dios, el tiempo va que vuela. Así que pues hay que permanecer fieles y firmes en el Señor. Y bueno, vamos en esta noche yo estaba orando y decía, bueno, Señor, ¿qué debo de compartir? ¿Qué debo de hablarle a tu pueblo? Y hay un tema de la campaña de los 21 días que de hecho no se tocó el domingo. Entonces, y es un tema, bueno, si usted estuvo al tanto de cada uno de los temas que se compartieron, tanto por WhatsApp como acá en la iglesia, este es uno que creo que es vital para la iglesia, porque habla precisamente de cuidar la iglesia. Por eso quiero referirme en esta noche, esta tarde, a ese tema número 21, cuida tu iglesia. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. De hecho, se lo van a poner en pantalla y todos los textos van a ser en la Nueva Traducción Viviente. En Efesios capítulo 4, versículo 3, vamos a comenzar. No me quería quedar sin hablar de este tema porque creo que es importante que como iglesia lo practiquemos. Mire lo que dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Me llama la atención que dice que hay que hacer todo lo posible. ¿Por qué? Por mantenerse unidos en el Espíritu. Es decir, el Espíritu, de hecho, se refiere al Espíritu Santo. Entonces dice, enlazados mediante la paz. 3 cosas habla ese texto. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y oramos a Dios. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Gracias, Dios mío, por darnos la oportunidad de estar iniciando este 8º mes del año. Gracias por tu misericordia. Y en esta noche queremos, Padre, pedirte, Dios mío, que a través de este mensaje nuestras vidas puedan ser exhortadas, puedan ser guiadas a cumplir ese propósito de la unidad, de trabajar por el bienestar de tu iglesia. Bendice a cada una de las personas acá presentes, los que verán este mensaje también, Señor, por las redes sociales. Bendice a aquellos que están también pendiente de esta transmisión. Oramos en el nombre de Jesucristo, en acción de gracias. Amén. Bien, amados, una de las cosas importantes que debemos entender que la Biblia dice que así como el cuerpo tiene muchos miembros, el cuerpo, hablando del cuerpo físico, así también el cuerpo de Cristo. Y que nosotros somos miembros los unos de los otros. Hablando de la iglesia. La iglesia es presentada como un cuerpo. Y por lo tanto, así como los miembros, es decir, de un cuerpo, se cuidan el uno del otro, así debe de ser en el cuerpo de Cristo. No sé si a usted alguna vez le ha pasado algo que le duele un dedo, le duele, se golpeó por ahí y con la mano usted lo soba despacito, suavecito. ¿Ve? Entonces uno cuida los miembros del cuerpo. Entonces el Señor hace relación precisamente entre lo que es el cuerpo físico y la iglesia, de cómo uno debe de cuidarse. Por eso es que la Escritura dice que de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan.
con Él. Entonces, eso lo dice 1 Corintios 12, 26. Entonces, me llama la atención que dice que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Porque, es decir, lo que pasa en lo físico, así debe de pasar en lo que es el ámbito espiritual, es decir, como miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, y si un miembro dice recibe honra, todos los miembros también se gozan con él. Entonces, a veces no practicamos eso. Es decir que si alguien recibe honra, recibe bendición, no nos gozamos por esa bendición y esa honra. Cosa que así debe de ser. La Biblia pues así lo presenta. Ahora bien, la unidad de la iglesia, amados, es de vital importancia en todo el Nuevo Testamento. Tanto Jesús se refirió a la unidad de la iglesia como el apóstol Pablo. Entonces, la unidad de la iglesia es el alma de la comunión. Es decir que si alguien, amados, destruye la iglesia, es como que destruyan el corazón de la iglesia. La iglesia es de vital importancia porque, óigame, por la iglesia fue que Jesús vino. Por la iglesia fue que Jesús fue a la cruz para comprarla con su sangre. Es decir que para Dios la iglesia es lo más importante que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cada persona que forma parte del cuerpo de Cristo, Jesús pagó un precio por esa persona. Y entonces es allí de que cuando alguien ataca a la iglesia, ataca a un miembro del cuerpo de Cristo, es como si lo está haciendo con Jesús mismo. Recuerde usted que cuando cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, cuando Jesús se le aparece, ¿qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía? A la iglesia. Pero ¿qué le dijo Jesús? ¿Por qué me persigues? ¿Se da cuenta? Es decir que cuando alguien habla mal de la iglesia, de su iglesia o de otra iglesia, que somos parte, como digo, de un mismo cuerpo, entonces nos estamos dañando. Y estamos dañando el cuerpo de Cristo. Estamos afectando el cuerpo de Cristo. Por eso es que uno tiene que entender que Dios tiene un valor tan importante para la iglesia. Jesús, amados, le interesa esa unidad. De hecho, nosotros vemos cómo el Padre o la Trinidad trabaja en unidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan en un solo equipo. No hay división. Cuando usted dice, cuando usted habla de Dios, se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces hay una completa unidad en lo que es la Trinidad. Fíjese bien que en los momentos finales, de hecho lo encontramos en Juan capítulo 17, en los momentos finales Jesucristo oró por la unidad de la iglesia. Y Él dijo que estos que han de creer sean uno, así como nosotros, le estaba diciendo al Padre, somos uno. Amado, Jesús quería que la iglesia permaneciera en esa unidad, así como la Trinidad son uno solo. Entonces, nada en la tierra es más valioso para Dios que la iglesia. Entonces, por eso es que es importante que haya armonía. Si formamos parte de la iglesia, óigame, todos entonces tenemos la responsabilidad de trabajar por la unidad, para que haya comunión, para que haya armonía. Es decir, es un deber de todos los creyentes. Jesucristo, amados, nos encomendó precisamente proteger y trabajar por la unidad, la comunión y promover la armonía en la familia entre todos los creyentes. La Biblia dice, amados, en el texto que leímos de Efesios 4:3, lo volvemos a leer, dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu
y enlazados mediante la paz. Entonces, quiere decir que todos tenemos esa responsabilidad de mantenernos unidos. No solo uno, es todos, porque todos somos parte de ese cuerpo. Y mire lo que dice Efesios 4:3. Efesios 4:3. Romanos 14:19. Romanos 14:19. Por lo tanto, procuren que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. ¿Qué está diciendo? Procuremos que haya armonía en la iglesia. ¿Quiénes tienen que procurar? Todos. Note, procuremos que haya armonía en la iglesia. Y además de eso dice, y tratemos de edificarnos unos a otros. Es decir, construir. Porque a veces, como hablé hace unos viernes atrás, que a veces destruimos en vez de construir. Entonces dice acá que debemos procurar construir. Entonces, como creyentes, amados, compartimos un mismo Señor, un mismo cuerpo, un mismo propósito, un mismo Padre, un mismo Espíritu, una misma esperanza, una misma fe, un mismo bautismo y un mismo amor. Compartimos lo mismo. ¿Ve? Entonces, por eso es que somos hermanos. Y óigame, la hermandad cristiana incluso es más importante que la hermandad de sangre. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos de sangre no van a permanecer todos por la eternidad juntos. Pero los hermanos en Cristo sí van a permanecer por la unidad, por la eternidad juntos. Entonces, la hermandad cristiana tiene un gran valor porque primero tenemos al mismo Padre y todos los que creemos en Él vamos a ir a la eternidad juntamente con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la mayoría de los seres queridos que tenemos, algunos no van a estar con nosotros en la eternidad. Lastimosamente, porque no todas las familias son cristianas. Y gloria a Dios por si hay familias que todos los hermanos son cristianos. ¿Ve? Entonces, debemos ser, amados, realistas con respecto a las expectativas que tenemos. Porque hay personas que se decepcionan con respecto a cómo son las congregaciones. Es más, me he dado cuenta de personas que dicen, no, si que todas las iglesias son aquí, las iglesias son allá, y hablan negativamente de las iglesias. Y hay personas que pueden tener altas expectativas de cómo es la iglesia. Amados, pero la iglesia, usted ve que todas las iglesias son imperfectas. ¿Por qué? Porque todos somos imperfectos. Todos tenemos nuestras fallas, a veces de carácter, a veces emocionales, etcétera. Entonces, usted no puede tener un pedestal a la iglesia pensando que todos son personas muy lindas en el Señor, muy santas, que no fallan en nada. Entonces, tenemos que saber que todos somos parte de ese cuerpo que, por supuesto, Dios tiene que ir trabajando por ir cambiando nuestras vidas. Entonces, debemos amar la iglesia aún con las imperfecciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos imperfectos. A menos que haya alguien aquí que no falla nada, que no se equivoca nada, pues entonces ya hay que preguntarle al hermano, a la hermana, ¿cómo hace para que sea tan santo? ¿Me entiende? Que no comete errores, que no falla en nada. Entonces uno debe de ser cuidadoso, porque hay personas que se inclinan a ver demasiadas fallas en los demás y no ven sus propias fallas.
Entonces, ese es un problema, amados, que surge en las iglesias. Entonces, así que hay que esforzarse por alcanzar precisamente esa unidad, no importando las fallas. La madurez consiste en vivir, amados, incluso aceptando las debilidades o las fallas de otros. Porque así como otros tienen fallas, yo tengo fallas. ¿Ve? Entonces, el problema es que alguien no quiera ver las fallas de otros o no aguante las fallas de otros, porque quizás las suyas son peores. ¿Ve? Entonces, las personas se desilusionan con la iglesia por muchas razones. Una de ellas puede ser porque conflictos, heridas, hipocresía, negligencia, mezquinidad, legalismo y otros pecados. Entonces hay personas que se pueden desilusionar por eso. Es que la iglesia es aquí, los hermanos son así, la gente son así, los líderes son así, los pastores son así. Y bien, amados, ¿quiénes somos para juzgar nosotros la vida de los demás? Es más, la Biblia habla mucho de ser cuidadosos en no juzgar la vida de otro. ¿Por qué? Porque Dios a nadie ha puesto como juez. Entonces uno no tiene ni la autoridad para juzgar a otros, ni de ver de menos a otro, ni menospreciar a otro. No tenemos eso. ¿Por qué? No, Dios no nos ha puesto allí en el cuerpo de Cristo como gente que vamos a juzgar a los demás. Cada quien va a dar cuenta a Dios de sí. Entonces, en lugar de asustarnos y sorprendernos, debemos recordar, hermanos, que la iglesia está formada entonces por personas de carne y hueso, incluyéndonos a nosotros mismos. ¿Sí? Nos lastimamos unos a otros y a veces, amados, intencionalmente. Y ahí tenemos que tener cuidado. En vez de abandonar la iglesia, necesitamos quedarnos para resolver el asunto. Porque lo que hacen algunas personas que se divorcian de la iglesia. Así va a haber en cualquier parte. Y esto, en muchas iglesias que he conocido, muchas personas se van. ¿Y sabe qué? Se van tirando pedradas a la iglesia. Se van hablando de la iglesia, se van hablando del pastor. Así pasa. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? No, ¿cómo es posible? Entonces, por ejemplo, si yo soy un miembro de la iglesia y me voy y hablando mal, poniendo mal, criticando, juzgando a la iglesia, entonces, ¿qué soy yo? ¿Soy parte de la iglesia? ¿Me creo mejor que la congregación? ¿Me creo mejor que los demás? ¿O realmente, amados, estoy errado? Porque así como los demás, no importa, amados, si es pastor, sean líderes, tienen sus defectos, así los tenemos todos. Por eso es que la Biblia manda que nos soportemos los unos a los otros con paciencia, que nos amemos los unos a los otros. Entonces, que nos animemos los unos a los otros. Y todo eso nos ayuda, amados, para mantenernos firmes. Mire, no es cierto que hay personas, por ejemplo, en su familia, personas, hablando de hermanos de sangre, que tienen sus cosas que a usted no le parecen. Sin embargo, usted los acepta así, ¿sí o no? Usted tiene, a menos que sean hermanos nítidos, lo que usted tiene, solo cosas serias. Pero en la familia siempre tenemos hermanos o hermanas que tienen su forma de ser. Y a pesar de eso, usted los acepta así como son, porque sabe que usted no lo puede cambiar. Y usted los ama a pesar de. Entonces, ¿por qué no hacemos eso también en el cuerpo de Cristo? Lo que pasa es que a veces, amados, si alguien nos ofendió, amados, ¿qué hacemos? Nos resentimos, no le hablamos,
Y hasta podemos irnos de la iglesia por alguien que nos haya ofendido, alguien nos vio mal, o alguien, no sé, dijo algo de nosotros. Entonces, Dios tiene, amados, que enseñarnos. Y, por ejemplo, por cierto, amados, no podemos nosotros madurar a menos que aprendamos a aguantar, a soportar y a amar a los demás, independientemente cómo sean cada uno de los hermanos. Porque alguien, amados, que piensa que va a hallar una iglesia perfecta, nunca la va a encontrar. Si alguien, por ejemplo, se va a otra iglesia, y esto suele pasar, al principio piensa que es la iglesia ideal. Con el tiempo, amado, la gente lo decepciona también. Entonces se va a dar cuenta que todas las iglesias tienen sus debilidades, que todas tienen sus defectos. ¿Por qué? Porque todos somos humanos. Y realmente Dios, por supuesto, quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. Pero para eso tiene que pulirnos. Dios tiene que trabajar. Pero si alguien no deja que Dios trabaje, va a pasar toda la vida, amados, viendo a los demás cómo actúan, cómo son, sin verse en el espejo de la palabra a sí mismo, y nunca van a cambiar. Así que, amados, entonces debemos recordar que fue Dios quien nos escogió para darnos personalidades, trasfondos, razas y preferencias diferentes. De modo que podemos valorar y disfrutar esas diferencias. Todos aquí somos diferentes los unos a los otros. Si usted tiene hijos en su casa, 1, 2, 3 o más, usted ve que sus hijos son diferentes. No son iguales. Usted no le puede decir, mira, tenés que ser como tu hermano. No, si es que él así es. Todos son diferentes. Lo mismo es en el cuerpo de Cristo. Esas diferencias Dios así las hizo. Pero esas diferencias no nos deben, amados, de dividir, sino que deben de unirnos esas diferencias. Así que, amados, entonces, ¿qué tiene que hacer? Aprender a aceptar a los demás como son. Yo lo he dicho más de alguna vez. ¿Qué tal si toda la gente de la iglesia fuera igual que usted? ¿Cómo sería la iglesia? Si todos fueran como usted. ¿Qué me dice? Sería mejor, vaya, si usted está en esta iglesia y todos son como usted, ¿cómo sería la iglesia? Pero Dios nos colocó ahí y nos hizo diferentes. Así que hay que valorar esas diferencias. ¿Ve? El hermano y la hermana es como es. ¿Y qué tenemos que hacer? Aceptarlas, hermanos. Así que, si hay conflictos a veces en los ministerios, hay que aprender a superar, amados. Hay que decidirnos a animar más que a criticar. Siempre es fácil, amado, eludir el compromiso y hacerse a un lado para disparar dardos a aquellos que trabajan y participan en hacer una contribución. Dios nos advierte una y otra vez que no debemos criticarnos, compararnos ni juzgarnos unos a otros. Amados, cuando yo juzgo a otro creyente, pasan 4 cosas. Oiga, la primera, pierdo mi comunión con Dios, porque Dios no me da derecho a criticar a otros. Número 2, saco a el relucir mi propio orgullo e inseguridad. Número 3, me coloco bajo el juicio de Dios. Y número 4, daño la comunión de la iglesia. Un espíritu de censura es un vicio costoso. De hecho, Jesucristo dijo: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Dijo:
hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo, entonces podrás ver bien y sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Mateo capítulo 7. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que no vea los errores de otro, porque a lo mejor el problema suyo es más grande que el del otro. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Y a esos que juzgan a otros por lo que ven, Dios les llama hipócrita. ¿Por qué? Porque ellos a lo mejor tienen un problema mayor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero dije, hay que decidirnos a no criticar. Luego, hay que negarnos a escuchar chismes. Chismear es divulgar una información cuando no es parte del problema ni de la solución. Si usted sabe que chismear es malo, pero tampoco debe de escucharlo. Si quieres proteger a la iglesia, entonces escuchar los chismes es como aceptar algo robado y se convierte en culpable del delito. Cuando alguien empiece a contarle un chisme, ¿qué tiene que hacer? Bíblicamente, debe de pararlo. Sí, hermano, ¿y por qué me dice eso a mí? Usted ya habló con la persona, sabe que eso es verdad. Porque cuando alguien dicen que dice, o ya te diste cuenta, eso es un chisme. Eso es hablar algo que no va a ayudar, no va a construir, va a destruir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es pararlo. ¿Por qué? Porque eso no ayuda, no edifica a la iglesia, amado. Entonces, las personas que por lo general cuentan chisme, también un día van a hablar de usted. Y por lo general las personas chismosas se llevan con los chismosos. Eso es así. Se llevan con los chismosos. Entonces, Dios llama a esas personas alborotadores. Mire lo que dice Judas 1:19. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Entonces es importante, ¿verdad? Saber que cuando alguien va a hablar mal de otro, realmente eso no edifica ni a la persona ni al cuerpo de Cristo. En un audiolibro que escuché, que por supuesto está también escrito en papel, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, me gustó una ilustración que dijo este escritor, Stephen Covey. Este hombre dice que en cierta ocasión él estuvo de catedrático en una universidad en Estados Unidos. Y como él vivía en un estado diferente a donde estaba la universidad, él tuvo que hospedarse en la universidad. Pero el encargado de las habitaciones, a él no le gustaba algunas cosas de esta persona. Y un día dice que habló con el director y le dijo: mire, fíjese que el fulano de tal es así, es de esta manera. Y entonces el director, una persona muy sabia, muy prudente, le dijo: mire, no hay problema, le dijo, llamemos, le dijo a esta persona y platiquemos. Y entonces él le dije: no, fíjese que la verdad que yo no quisiera meterme en esos problemas. Pero sin embargo lo llamó. Y a la hora de reunirnos, él dijo: ¿en qué lío me he metido? Es decir, él quería como resolver el problema, pero solo hablándole
al director y no enfrentando el problema con el fulano. Y cuando llega la persona que había acusado, entonces él lo saludó, de, oh, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y todo parecía bien. Pero él en el fondo sabía que algo estaba mal en él, porque había hablado a espaldas y no había hablado directamente con él. Y dice, amados, que a partir de ese día que tuvo esa experiencia, aprendió una gran lección de no criticar a los demás, si incluso antes de hablar, porque puede hacer que a veces hayan malos entendidos o no hablar con la persona de lo que uno quizás siente. Y entonces dice que él tuvo en mayor estima a ese hombre después de esa experiencia que tuvo. Entonces siempre hay cosas que aprender en la vida si estamos dispuestos a mejorar, por supuesto. Entonces, la manera más rápida, amados, de terminar un conflicto en una iglesia o en un ministerio es enfrentar a los que están difundiendo rumores. Es insistir en que no lo hagan más. Salomón, amados, señaló este punto, Proverbios 26:20. Miren lo que dice este texto: el fuego se apaga cuando falta madera, y las peleas se acaban cuando termina el chisme. ¿Ve? Entonces, así que como este es el día 21, el que estamos refiriéndonos, que como le dije no se explicó el domingo, no se habló nada de esta parte del domingo. En el tema número 20 o el día 20 menciona cómo restaurar una relación, y me llamó mucho la atención que como creyentes Dios nos ha llamado a restablecer nuestras relaciones unos con otros, y hay 7 pasos bíblicos para restaurar el compañerismo o la comunión. Y el primero dice: habla con Dios antes que con la persona. Es decir, que si alguien tiene alguna queja o se siente mal o ofendido con un hermano, con una hermana, dice que hay que orar a Dios, decirle: Señor, mira lo que está pasando con esta situación, con este hermano, con esta hermana. Entonces hay que ponerlo primeramente delante de Dios. Hay que decirle a Dios sobre ese conflicto que está pasando, esas diferencias. Entonces, en vez de ir a contarle a un amigo: oh, vieras lo que me hizo el hermano o la hermana, o fíjate que contarle a otro, eso no está ayudando en nada. Sino lo primero es orar a Dios. Y entonces dice que muchos conflictos se originan en necesidades insatisfechas. Algunas de ellas solo pueden ser satisfechas por Dios. El segundo paso para restaurar una relación es: tome la iniciativa siempre. Dice: no importa quién haya sido el ofendido, quién ofendió a quién, Dios espera que des el primer paso. Porque a veces somos orgullosos. Dice: si lo hace, que lo haga él si quiere, ¿verdad? Pero yo no. Entonces dice que hay que tomar la iniciativa siempre. Y tercer paso, dice: sé comprensivo. Dice que usa tus oídos más que tu boca. Antes de intentar resolver un desacuerdo, escucha atentamente los sentimientos de la otra persona. Es decir, que si usted va a hablar con alguien, tiene que escucharlo. Es decir, porque si lo ve que se siente diferente, ha cambiado, ya se ha alejado, es bueno escucharlo. Es bueno escuchar, amados, a la persona. He comprendido yo, amados, que a veces, fíjense bien, hasta las bromas, hay personas que hasta con una broma se pueden molestar. Sí, y fue una broma.
Y puede molestarse, que lo tomó a pecho, como decimos. Y entonces hay personas que cambian con una broma que usted hizo. A lo mejor usted estaba bromeando. Luego dice, confiesa tu parte en el conflicto. Si realmente, dice, te interesa restaurar una relación, debes comenzar admitiendo tus propios errores o pecados. Es decir, que cuando alguien quiere restaurar una relación, pero solo señala, entonces está mal. Porque por lo general, a veces uno falla sin querer. Y a veces sin querer queriendo. Pero falla. Entonces, dice que hay que, pues, procurar arreglar la relación. Luego dice, ataque el problema, no a la persona. Y una de las cosas que fallamos es que atacamos a la persona, no el problema. ¿Ve? No es posible arreglar el problema si lo que te interesa es encontrar quién tuvo la culpa. Porque a veces estamos queriendo, amados, decir que yo no tuve la culpa, sino que la tuvo él. Y usted puede ganar la batalla, pero perdió la amistad de una persona. Entonces no se trata de eso. Porque somos buenos, amados, para justificarnos y creer que nosotros no tenemos la culpa. ¿Ve? Y perdemos la relación. ¿Por qué? Por el mismo orgullo de no asumir tal vez nuestra responsabilidad o no ser humildes, por supuesto. Luego dice, coopera tanto como puedas. Por eso que el apóstol Pablo dijo, en cuanto dependan de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Entonces quiere decir que hay que esforzarnos. Y por último, dice cómo restablecer una relación. Haz hincapié en la reconciliación, no en la solución. No es realista, dice, esperar que todos nos pongamos de acuerdo en todo. La reconciliación se enfoca en la relación, mientras que la resolución se concentra en el problema. Cuando nos conocemos o cuando nos concentramos en la reconciliación, el problema pasa a un segundo plano de importancia y hasta puede tomarse irrelevante. Así que estos 7 pasos son necesarios cuando se ha roto una relación. Y eso suele pasar en las iglesias, que las personas, amados, no se llevan, no se saludan, caen mal por alguna cosa. Y óigame, escuché una vez de un pastor que dice que él murió, así, realmente murió. La cuestión es que llega al cielo y el Señor le dice, mira, aquí no puedes entrar. Y le dice, ¿por qué? Porque tú no has perdonado a tu esposa. Y entonces, y luego dice que él le rogó a Dios, Señor, dame la oportunidad de poder regresar. Y dice que Dios le dio la oportunidad de volver a la vida. Y entonces, y eso, amados, tiene mucho que ver bíblicamente. Porque hay personas que creen que van para el cielo con falta de perdón. Eso no es bíblico. Porque Jesús dijo que si nosotros no perdonamos al hermano, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que alguien va a ir al cielo enojado con alguien? No se puede. No se puede. Véalo en la Biblia. Nadie puede llegar al cielo con falta de perdón. La salvación es gratis. Pero hay cosas que si nosotros no las hacemos, las pasamos por alto en la palabra, estamos equivocados. Así que es muy claro lo que la Escritura dice. Entonces, es necesario practicar el método de Dios para solucionar los conflictos. ¿Cuál es el método de Dios? Amados, además de los principios que ya mencioné atrás, me he dicho hace un momento, hay algunos principios en los cuales Jesús habla de 3 pasos sencillos que tenemos que hacer. Están en Mateo 18, 15 al 17. Mire lo que dice acá. Si un creyente peca contra ti,
Oiga, háblale en privado y haz ver su falta. Le pregunto, ¿alguna vez algún hermano ha pecado contra usted? Bueno, aquí dice qué es lo que tenemos que hacer. Si le falló, pecó, es decir, lo ofendió, pues. Lo ofendió, lo hirió, dijo algo, qué sé yo. Si usted se siente ofendido, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir y hablar con él. Mire, hermano, fíjese que usted, o sea, yo sé, hay personas que pueden ir, pero con la espada desenvainada, ¿verdad? Y entonces, no, aquí tiene que ser, por supuesto, en humildad. No puede usted ir enojado, porque entonces va a enojar al fulano. Entonces dice ahí, hazle ver su falta. Oye, es decir, si le falló, si le ofendió, si lo hirió. Ahora, oiga, si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Entonces, quiere decir que si usted se siente ofendido con alguien, haga lo que la Escritura dice. Vaya con él. Porque hay personas que disimulan, como que todo está bien, y se ríen, pero falsamente, y le saludan falsamente. No, aquí dice, habla con el hermano. Bueno, ese es el primer paso. El segundo paso dice, pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Bueno, como si él se puso de renuente, o ella, ¿verdad? No quiere hacer caso. No, es que usted, que no, que llame a 2 o 3. Mire, hermano, me puede acompañar a hablar con el hermano o con la hermana. Y expone la situación ante el fulano o la fulana del problema. Entonces, luego dice, versículo 17, si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Ahora, ese es el tercer paso. Bueno, quiere decir que si cuando llevó a usted 2 o 3 personas más para hablar, arreglar las cosas con el hermano o la hermana, y no hace caso, entonces dice que hay que exponerlo en la iglesia. Mire cómo es de serio esto. Y esto lo dijo Jesús. Decirle, hermanos, el hermano fulano de tal hizo esto, me dijo esto, me dañó en esto, y yo me acerqué con él para hacerle ver, ¿verdad?, pues el daño que me hizo, pero mire, él se rehusó. Luego fui con el hermano o la hermana fulana de tal, a hablar nuevamente con él, y él no quiso aceptar su falla. Así que, hermanos, delante de la congregación, yo quiero que el hermano, por favor, diga pues, o que reconozca su error. Pues yo me siento ofendido por esto, de esta manera. Y dice, si usted ve, dice allí, si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Está diciendo que si la persona se niega a reconocer su falla y no perdona o no pide perdón, dice que hay que tenerlo como un pecador, un pagano. Dice, usted no es cristiano, señor, o usted no es cristiana, usted es un cobrador de impuestos. Antes los cobradores de impuestos y las rameras se consideraban como los mayores pecadores que habían.
Entonces, por eso dijo Jesús que son 3 pasos que tiene que dar. En otras palabras, no puede haber nadie en la iglesia con falta de perdón o ofendido. Porque si no, esto daña la comunión de la iglesia. Porque ¿sabe qué hace el ofendido? Habla con otro, luego habla con otro, luego habla con otro. Y medio mundo sabe. Así hubo un fulano hace varios años que anduvo hablando de mí, pero pestes. Por una situación que él dijo que yo no le quise ayudar a arreglar. Una situación con su cónyuge. Y he hablado, pero pestes de mí. Con toda gente que encontraba, amado, como que era vieja de mercado. Allá va. Disculpe, perdón por la expresión. Pero es un dicho que hay, ¿verdad? Pero óigame, espero que no haya alguien del mercado y tenga algo contra mí. Pero fíjese bien. Mira, amados, a un montón de gente fue, y algunos hasta la casa de ellos fue. Hace poco incluso me dijo un hermano de la iglesia, mire, me dijo, fulano de tal, me dijo que lo había hallado a usted con su esposa en la casa. Entonces yo digo, de verdad, no, eso te dijo. Entonces, imagínese usted. Así que no sea que tanta gente le hizo. Y vivía aquí cerca, vos ya no vive aquí cerca. Entonces, y por una situación, como digo, que y hay personas, ¿sabe cuál es el problema de algunas personas? Es que cuando usted escucha una parte importando, no importa de quién se lo haya dicho, usted solo escucha una parte. Recuérdese que la moneda tiene 2 caras. Nunca usted, óigame, nunca crea todo lo que una persona le dice. Nunca. ¿Por qué? Porque siempre hay otra parte. Hasta que usted escucha las 2 partes, dice, no, entonces las cosas son así. Es como, por ejemplo, un conflicto en una pareja. Si usted escucha solo a uno, solo escucha la mitad de lo que es. Porque, por ejemplo, si habla con el esposo, le va a decir la parte que le beneficia a él. Pero si habla con la esposa, le va a decir la parte que le beneficia a ella. Y entre los dos hay que llegar a una realidad. Entonces, nunca se deje llevar usted por algo que le digan, independientemente quién lo diga. Porque, como digo, siempre hay dos caras de la moneda. Y cuando usted se enciende por algo que le dijeron y emite juicio, hace lo que David hizo cuando le contaron de la parábola del hombre que tenía muchas ovejas, muchas vacas, y de uno solo que tenía una corderita, y que aquel, en vez de tomar una de sus vacas, tomó la corderita de su vecino para guisarla y darle comer al invitado. ¿Qué hizo David? Se encendió en ira y dijo: ese hombre es digno de muerte y debe de pagar 4 tantos. Y le dice el profeta Natán: ese hombre eres tú. ¿Se da cuenta? Entonces, a veces pasa así, que nosotros somos buenos para emitir juicio contra alguien, amados, y despedazarlo, ¿verdad? Porque no es con nosotros. El problema es cuando aquello gira y viene hacia uno. Por eso no es bueno emitir juicio contra nadie, ni contra el más vil pecador. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha puesto como jueces. No. Entonces, así que uno debe de ser cuidadoso. Termino entonces, amado. Como creyentes somos mandados, llamados a apoyar al pastor, a los líderes. Los pastores somos imperfectos. Todos. Todos los pastores que yo conozco son imperfectos.
Entonces todos, los líderes son imperfectos. Pero Dios así los llamó. Y les ha dado autoridad y les ha dado responsabilidad. Entonces usted no vea nada más a la persona. Vea, amados, que Dios la eligió y la puso ahí. Usted ve a los apóstoles, amados. ¿Usted cree que eran personas perfectas? Mire, amados, si Pedro, aún el día que llegaron para crucificar a Jesús, sacó la espada y le voló la oreja a Malco. Negó a Jesús. Tomás no creyó, amado, que Jesús había resucitado y que les había aparecido. Otros querían que lo pusieran a un lado y a otro lado cuando Jesucristo estuviera en el reino. Tenían conflictos entre sí mismos. Entonces, amados, tenemos, óigame, la responsabilidad de proteger y promover la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y somos todos. Entonces hay que poner nuestro esfuerzo por lograrlo y así agradar a Dios. No siempre será fácil. A veces, amados, tendremos que enfrentar o hacer lo mejor posible para lograrlo. Entonces, la Biblia nos manda, mire lo que dice Filipenses 2:4. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Nos interesamos en los demás o solo en nosotros mismos? Y aquí está hablando de como cuerpo de Cristo. ¿Ve? Que nos interesamos, nos preocupamos unos a otros. Termino, amados. Dios bendice a las congregaciones que están unidas. La iglesia de Saddleback del pastor Rick Warren, todos los miembros firman un pacto que incluye la promesa de proteger la unidad de la congregación. Todos. Y esa iglesia dice que nunca ha tenido una división. Yo he conocido iglesias que han tenido hasta 3 divisiones, amados. Y sabe que la división, no está Dios en la división, porque Dios no nos ha puesto para dividir, sino para unir. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo particularmente por la familia de la iglesia? Para que sea más cálida y más fraternal. Hay muchas personas, amados, que buscan amor, buscan ser aceptadas. La verdad, amados, que todos necesitamos y queremos que nos amen. Pero hay personas incluso que no se dejan amar. Sí. Y cuando las personas hayan una congregación donde los miembros se aman y se procuran y se preocupan auténticamente los unos por los otros, habría que cerrar las puertas con llave, amados, para que no entren más. Y realmente, amados, concluyo. Es nuestra responsabilidad proteger la unidad de la iglesia, de mi iglesia. Usted tiene que saber, mi iglesia. ¿Ve? Entonces, la pregunta que podemos hacer, ¿qué estoy haciendo particularmente para proteger la unidad de mi iglesia? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo para que la iglesia sea una iglesia unida? Si no estamos trabajando por la unidad de la iglesia, significa, amados, que no nos preocupamos y que no nos interesa el bienestar de la iglesia, cuando en verdad Dios quiere que como iglesia seamos unidos. Dios no quiere uniformidad, quiere unidad. Y en el caso, todos necesitamos poner de nuestra parte. Así que es bueno que nos demos cuenta que la iglesia la conformamos todos y que Dios nos manda a amarnos
los unos a los otros. Apoyarnos los unos a los otros. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.